Seguinos en Instagram, @ecomedios. A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Echó a reír como cuando era chica. Acá se trata de sentir intuición y acción. El riesgo es optimismo. Mando salgo vivo, toque fondo para renacer. Y aunque te voy a extrañar, vos andás siempre conmigo, te llevo adentro a mi amanecer. Para besar a la luz, seducía la sombra. Es tiempo de sanar esta miseria.
Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Bueno, acá estamos con el Facebook abriendo ahí algunas cosas a último momento. Con algunos temitas técnicos esta noche, no les voy a mentir. No, acá por Mar del Plata se cortó la luz con el temporal que hay. Hoy no hubo clases y, y bueno, está complicado ese tema, así que ahora estamos bien. Pero si me ven que desaparezco, ya le avisé a Gerardo, ya le avisé a Eloísa, así que bueno, vamos a comenzar con la mejor energía para esta noche. Espero que se queden por ahí. Hoy, ya después de las 12, es 10 de septiembre, pero este programa está dedicado al Día del Maestro, que en Argentina lo festejamos o lo conmemoramos en realidad el 11 de septiembre, ¿sí? Así que bueno, ahí se va sumando gente al baile. Voy a dejar ahí abierto. De septiembre, ¿sí? Bueno, ahí me escucho yo doble. Bueno, ahí va llegando gente que siempre está presente. Ahora voy a leer un poquito los comentarios. Pero bueno, quería comenzar, no sé si siguen digamos, el Instagram de Buenas Compañías. Bueno, si no, háganlo. Ahí están todos los posteos de lo que vamos a hablar en los programas. Eh, y, y anoche le mandaba a Elo lo que quería publicar y les voy a leer, es muy cortito, pero el posteo dice 11 de septiembre, maestros que dejan huellas, y dice, ellos y ellas son orientadores, guías, quienes acompañan y alientan cada paso. Un buen maestro es alguien que deja huella en el otro. Son aquellas personas que al recordarlas nos generan una sonrisa. Así que bueno, esta noche los invito a que se queden para por ahí conversar sobre este rol, ¿no? Y la importancia del educador, del maestro, de la maestra en la vida de una persona, ¿sí? Eh, yo siempre me acuerdo que cuando empecé a escuchar a Dani, lo primero que encontraba era esto que todo el mundo le decía maestro, ¿no? Y de hecho cuando fui al seminario y cuando después entendí también qué es lo que la gente ve en él, las personas ven en él para decirle maestro, ¿no? Es como una huella tan importante y bueno, también siento yo desde mi lugar que fue un gran maestro, como lo fue Gabriela también, su mujer, que bueno, han sido dos seres, como siempre digo, y soy muy repetitiva en esto, dos seres muy especiales en mi vida y como un antes y un después, ¿no? Así que bueno, como decíamos, el 11 de septiembre se conmemorará el Día del Maestro en Argentina. Para los que no son y están escuchando, no son de este país. Y esto se debe al fallecimiento, ¿sí?, de Domingo Faustino Sarmiento, que ha sido un prócer del que vamos a hablar, ¿sí? Un prócer de Argentina. Así que, bueno, quédense, vamos a compartir eh, alguna historia también que les quiero contar de un caso real, ¿sí? Hablar un poco de esto de la huella, hablar un poco de la educación hoy, ¿sí? Así que, bueno, vamos a comenzar con algunos saluditos. Y dice por acá Analía Santillán que ya Analía sos parte de Buenas Compañías, te quiero decir, porque sé que es una oyente que siempre está ahí, que no solo en mi programa, ¿no? Que ella, creo, escucha la mayoría de los programas. Así que gracias, Ana, por estar ahí. Y ella dice, hola, licenciada, buenas noches, besitos y manda ahí muchos iconos. ¿Quién más? Está Jonathan Hernández, que manda ahí banderitas. Bueno, no llego a ver ahí. Creo que... A ver, se me fue. Bien, está Laura Vera.
Hola, buenas compañías, saludos oyentes, bienvenida Antonella, saludo equipos de Buenas Compañías, bueno, buenas noches Laura, gracias por estar ahí. Patricia Di Pardo, buenas noches para todos. Alejandra Rey, muy discutible Sarmiento, bueno Alejandra, de eso vamos a hablar, ¿sí? Buenas noches licenciada, dice Lucas Fría que está del otro lado, éxitos y más éxitos, gracias Lucas, estuvimos hasta ahí, último momento, mandando algunos mensajitos. Gracias por estar ahí, amigo. Buenas noches, licenciada, dice Beatriz Hernández. Y bueno, ahí se van sumando. Vamos que somos más. Y bueno, ahí justo Alejandra decía esto, ¿no? Y me da el pie para comenzar esta noche preguntándonos quién era Sarmiento, ¿no? Y como hablaba, estos días estuve hablando con algunos historiadores, algunos profes de historia, que no sé si es lo mismo, ¿no? Tengo como mi pensamiento. Y también estuve como investigando un poco acerca eh, de las personas que también analizaron la vida de Sarmiento, ¿no? Eh, Filósofos, escritores, historiadores, ¿no? Que por ahí son muy reconocidos en nuestro país. Y digo que es una de las figuras más discutidas del país, eh, pero porque yo siento que hay un lado A y un lado B, ¿no? Pero lo que no se discute es la labor educativa que llevó a cabo, la ficha que le puso a la educación en ese momento de que estamos hablando, ¿no? De un Sarmiento que nació en 1811, o sea, no es que nació en el 2005. eh, y para esa época, ¿no? La ficha que puso en la educación, o sea, lo que creyó en la educación y lo que le interesó, eh, es algo que hasta el día de hoy sigue resonando en nuestro país, ¿no? Em, yo tengo mis pensamientos ante lo sucedido. Uno cuando empieza a leer la historia de estas figuras, empieza a encontrar un poco de todo, ¿no? Y decís, bueno, acá dice tal cosa, pero acá lo critican desde este lugar. Em, y siento que por ahí cada uno es importante analizar poniéndose en el medio, ¿no? Como dice Felipe Piña, los que aman y los que odian a Sarmiento quizás es porque no lo han leído. Entonces es una especie de no me pongo ni acá ni allá, sino que me quedo en este lugar pensándolo desde muchos contextos. Eh, Así que bueno, como les dije, él nació un 15 de febrero de 1811 en San Juan y muere un 11 de septiembre de 1888 en Paraguay, ¿sí? Así que él era hijo de José Clemente Cecilio Quiroga y de la señora Paula Albarracín, que tenía otro apellido, Irrazábal. Era Paula Zoila Albarracín Irazábal. Toma mate, no tenés nombre. Y bueno, él se cría con ellos, pero también se cría con un tío, ¿sí? Que eh, es sacerdote y que es un poco el que lo acompaña a la inauguración de una escuela que él puede fundar a sus 15 años, ¿sí? Esto es, para la época por ahí, era un poco más común, ¿no? Pero bueno, hoy en día es como algo por ahí impensado que un joven de esa edad pueda llegar hasta ese lugar, porque también vive en otra época, no porque alguien sea mejor o peor, ¿no? Así que bueno, él tuvo muchos roles dentro de su vida, ¿no? No es que, bueno, fue un maestro y únicamente eso y quedó ahí en un aula. De hecho, en esa época estaban las escuelas de la patria
y los jóvenes también aprendían en sus casas, ¿no? Entonces, las escuelas no eran como hoy, donde uno ya, bueno, entraba a una escuela y tenía como todo un formato. Eran distintas. ¿Y qué pasó con este prócer, si se lo puede llamar así, ¿no? Una de las características es que fue presidente de nuestro país, ¿sí? Sarmiento fue presidente, Domingo Faustino o Faustino Valentín, no sé si alguien tenía ese dato que en realidad su madre le había puesto Faustino Valentín, si mal no recuerdo, y, y al final se hizo llamar Domingo Faustino. Y fue presidente porque fue propuesto como, en realidad, como candidato a la presidencia cuando él no estaba en este país, ¿sí? Cuando en realidad él estaba en los Estados Unidos y, y bueno, fue como elegido y no fue por voto, porque en realidad también el voto en esa época era como muy fraudulento. Y lo que sucedía es que se elegía en realidad era como algo un poco armado por la gente que estaba dentro de la política, ¿no? Esto después cambia esta manera del voto en 1912 más o menos, donde llega todo lo que es la ley Sáenz-Peña, ¿no? Y viene como a derrotar todo este lado de, de este voto de esa forma, ¿sí? Así que, bueno, fue presidente igualmente, ¿sí? De nuestro país. Y, y bueno, y como les decía, fue también sociólogo, tuvo varios roles, ¿no? Fue sociólogo, fue docente, obviamente, fue estadista, ¿sí? Y fue escritor, fue periodista. Pero lo más importante por ahí es esto del rol de educador, ¿sí? Porque es un personaje que creó casi 800 escuelas, ¿sí? Y, y esto que les decía de la primera escuela que fundó a sus 15 años, ¿no? Fue como algo eh, muy importante en su vida, con el acompañamiento de este tío bueno, le daba parte de su crianza también. Eh, y lo que le pasó a él es que se inspiró cuando hizo un viaje, algunos dicen Europa, otros Estados Unidos. Yo creo que él era más fanático de Estados Unidos. Y cuando hace un viaje allí, se inspira y toma ese modelo educativo para traerlo a Argentina. Entonces, ¿qué sucede? Trae docentes que vienen a formar a docentes en Argentina. Y bueno, ahí es como empiezan, ¿no? Todo un poco nuestro sistema también, que en realidad ya funcionaba, como le digo, las escuelas de la patria, pero trajo estas nuevas ideas. Algunos lo jactan de imperialista, bueno, tiene sus críticas esto, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se centró ahí, se centró en leyes de la educación también importantes. Y como dije al principio, creo que lo que hizo en la educación impactó y para la época era muy, eh, a ver cómo decirlo, era como muy fuerte también, ¿no? Él Él va y viene un poco con lo que hace y con lo que dice, pero tiene esta particularidad de tener a la educación como bandera un poco, ¿no? Em, Así que bueno, también la parte un poco B es que había como un rechazo importante a los pueblos originarios y principalmente al gaucho de nuestro país, ¿no? De hecho, él después escribe El Facundo, principalmente obviamente por la vida de Facundo Quiroga, que fue uno de los caudillos de nuestro país.
Y lo que cuenta acá, el Facundo dice civilización y barbarie. Y lo que quiere contar acá es un poco más eh, la contraposición que había entre lo que él pensaba de civilización, que para él civilización era Europa, era organización, era razón, y barbarie era todo lo que él pensaba un poco que estaba mal, ¿no? Entonces, esto fue muy criticado, porque la verdad es que sí, que había cierto hasta racismo, ¿no? En estas cuestiones. Así que bueno, esta palabra queda ahí, ¿no? Como Europa, civilización y el gaucho era la barbarie. Y escribe libros hablando de esto, y él toma a ese tipo de literatura como algo que se tiene que saber, ¿no? Entonces, no es que él escribió sobre Rivadavia, sobre Castelli, él escribió sobre Facundo Quiroga, sobre un caudillo, ¿no? Eh, Así que, bueno, esto es importante. Y también, bueno, después, eh, en realidad, toda su oposición era principalmente hacia Rosas, ¿no? Y Facundo Quiroga estaba dentro del grupo de Rosas, ¿no? Esta guerra River Boca de unitarios y federales, que, que como hablaba el otro día con una profe de historia, es algo que uno vivió en ese momento, esos personajes vivieron en ese momento, pero hasta el día de hoy vivimos un poco esta guerra, ¿sí? Ya sea desde el deporte como un River Boca, que sé que hay gente muy pasional que se mete muy de lleno en el deporte, pero también desde la política, ¿no? Estamos hablando de un Sarmiento muy metido en la política. Eh, Así que, a ver, siento que hay muchas cosas que se arrastran y que hasta el día de hoy las tenemos, ¿no? En nuestro país. eh, en esto de un poco de guerra, ¿no? Yo sé que por ahí hay momentos que uno baja esa intensidad y ese fanatismo. Hay personas que no pueden controlar ese fanatismo y que van a la guerra de lo que el otro esté pensando, ¿no? Y lo importante siempre va a ser respetar al otro, como hablaba hoy con un papá que me decía, yo quiero que se me respete este lado que pienso, ¿no? Y claramente, porque, bueno, sí, siempre y cuando eso no haga daño a otros, ¿no? Pero claramente es una tarea muy importante y no sé si tan fácil respetar al otro hoy en día con lo que piense. Pero bueno, retomamos un poco y vuelvo a esta historia o esta breve introducción sobre Sarmiento, ¿no? No soy una experta en esto, pero sí me ha interesado y de hecho eh, no soy tanto de estar leyendo historia argentina, ¿no? Como que, bueno, mi vida a veces es un poco un caos lindo, pero un caos. Y tengo lectura, pero de otras cuestiones, por ahí algo más relacionado a la psicopedagogía, a la educación, a las neurociencias. Y siento eh, que esta parte me interesa, me impacta un poco saber estos detalles, ¿no? ¿Qué pasa en las escuelas? Toda la vida nos enseñan que el himno a Sarmiento, que, que hay que idolatrar un poco eso, que fueron próceres espectaculares de nuestro país, ¿no? Sea Sarmiento, o sea quien, el prócer que sea, nos muestran como un cuentito de hadas, ¿no? Que en realidad no refleja la realidad, valga la redundancia, de lo que de verdad sucedía. Y entiendo que por ahí en la primaria no pueden contarnos tantos detalles, pero así en la secundaria creo que tampoco nadie me había contado, por lo menos a mí, ustedes ahora por ahí me dirán en comentarios,
un poco sobre la vida de este lado B, ¿no? Así que, bueno, ¿qué más decir por ahí? Bueno, fue un gran escritor y, y bueno, eso también está un poco discutida la parte de el padre del aula, ¿sí? Que en realidad algunos dicen el padre del aula porque él tuvo un hijo con una de sus alumnas, ¿sí? Una alumna que creo rondaba los 17 años y que en realidad, el que lo ve del otro lado, ser madre a los 17 años era algo muy común para la época, para hoy también, pero mucho más común para esa época, ¿no? Así que creo que después también él tiene un hijo adoptivo, por lo que charlábamos el otro día con otra profe que me comentaba un poco de eso. Así que, bueno, esta es una como brevísima intro sobre Sarmiento. Voy a leer los comentarios a ver si alguien comentó algo más. Bueno, ahí están saludando. Rosa Sarmiento, dice Cristina, sí, ¿no? En un enfrentamiento. Hola, Anto, acá te estoy escuchando. Mirá, Luján está ahí muy atenta. Gracias, Luján, por estar. Y como dice Cristina, en educación se jugó, fue presidente sin estar en Argentina. La fiebre amarilla se la critica, pero realmente en educación fue un antes y un después, claro, sí. Estela Maris González dice, hola, buenas noches, licenciada Antonella, equipo, oyentes, cariños a todos. Bueno, buenas noches, Estela, gracias por estar ahí. Y después Cristina sigue comentando que fue buen escritor y sus cartas de amor para una novela. No sé, Cristina, si sos profe de historia. Y después atendió, por eso no le dio el título de maestro de alma fuerte. Bueno, ahí cuenta datos que yo no tengo en cuenta, no los conocía en realidad, Dominguito pone. Así que bueno, contanos por ahí si sos profe. Bueno, así que luego de esta breve intro, vamos a ir creo que con un temita para hacer una pausa y para pasar a otro tema. Vamos con ese de Polillón, Gerardo. Hoy es el día de las maestras y los maestros. Hoy amanece y el sol parece que brilla más. Es esa nube de tizas blancas y de cuadernos, haciendo rondas con muchas ganas de festejar que el sueño de hoy por ellos siempre se hará realidad. Una niña nada más corría, calladita nunca la veías, hoy es periodista en un canal. Un chiquito que era tan travieso, no quería ni llevar cuadernos, hoy es un poeta universal. Hoy es el día de las maestras y los maestros. Hoy amanece y el sol parece que brilla más. Ves esa nube de tizas blancas y de cuadernos, haciendo rondas con muchas ganas de festejar que el sueño de hoy por ellos siempre se hará realidad. No sumaba, no multiplicaba, el maestro igual le enseñaba, hoy es un científico espacial. No escribía, no garabateaba, la maestra igual le explicaba, hoy es un artista sin igual. Hoy es el día de las maestras y los maestros. Hoy amanece y el sol parece que brilla más. Ves esa nube de tizas blancas y de cuadernos, haciendo rondas con muchas ganas de festejar que el sueño de hoy por ellos siempre se hará realidad.
es el día de las maestras y los maestros. Bueno, un temita así como muy tierno y muy escolar, pero me gusta esa parte de pensar un poco que por ahí a alguien le costaba y luego cumplió sus sueños, ¿no? O lo que podía ver esa maestra y lo que sucedió después. Yo siempre digo que hay que revisar estas cuestiones, que no todo son las dificultades en los niños muchas veces. A mí me llegan siempre dificultades, tanto en la escuela como en mi consultorio virtual ahora, eh, desde el equipo de Dani, ¿no? Que trabajo. Y siento que no siempre hay que revisar al niño, sino que este rol del maestro también, ¿no? Desde un buen lugar, no desde la crítica, porque es difícil y eh, es dura a veces la tarea del maestro, ¿no? Pero lo que yo hago siempre ahora por ahí desde lo virtual, eh, antes cuando estaba presencial aquí en Mar del Plata, hasta el 2019, lo primero que hacía era ir a las escuelas, ¿no? Y ver si me dejaban un ratito de ese recreo, de ese paciente, si podía hablar con la maestra, con la directora. Y creo que es importante porque todo forma parte de lo que le está sucediendo, por ejemplo, a ese niño, ¿sí? Ustedes saben que no trabajo solo con niños, sino que con adolescentes, con adultos también, ¿sí? Eh, Siempre trabajando el aprendizaje, las cuestiones emocionales. Mi carrera es la psicopedagogía y es una fórmula de la psicología y la pedagogía, ¿no? Que, que se ha mezclado para poder acompañar a otros. Así que, bueno, siempre digo revisar todas las partes, ¿no? Bueno, ¿qué le está pasando a este niño? ¿Pero qué pasa en la casa? ¿Y qué pasa en la escuela? Estoy comunicada con casi todas las escuelas, creo, puedo olvidarme por ahí de algo, pero estoy en comunicación, ya sea con el equipo, de orientación escolar, con la directora, con la maestra, con acompañantes terapéuticos de los niños o adolescentes, ¿sí? Eh, Así que bueno, con esta breve canción ahí muy, muy escolar, muy tierna, digo, ¿qué es ser maestro, no? Y es tantas cosas. Yo el otro día entré al aula y le digo a los chicos, ustedes piensen que aquí pasan muchas horas. Yo fui a una escuela de doble jornada cuando cumplí 10 años, mi escuela se transformó en doble jornada y decidí quedarme ahí. Eh, y era de 8 horas, ¿no? Entonces, mucho más. Yo pasaba mucho más tiempo con las docentes de mi escuela. Y bueno, cuando vamos 4 horas también, no sé ustedes cuántas horas iban a la escuela o si pudieron ir a la escuela, si terminaron la escuela, ¿no? Tema tan importante, yo siento que hay gente muy desmotivada, hay niños muy desmotivados por terminar la escuela o adultos. Siempre cuento la anécdota de que mi abuela finalizó los estudios secundarios cuando yo comencé la secundaria, que en ese momento era polimodal, ¿no? Ahora ya no se llama más así. E hicimos los 3 años a la par y de hecho tuvimos la fiesta de egresados, bueno, en el mismo momento, en diciembre, ahí con algunos días de diferencia, pero bueno, ella tenía ese sueño que cumplir y lo quería realizar. Entonces digo, siempre va a ser importante la escuela, más allá de que yo trabajo en la escuela y sé que la critico y por ahí esto, bueno, otros dirán, entonces, ¿para qué trabajas ahí, no? Pero la critico desde un lugar para por ahí resonar en el otro y decir, hagamos un cambio, ¿no? Hay cosas que ya no van.
pero hay otras que están buenísimas, ¿sí? Y ser maestro para mí es ser un guía, ¿no? Son como guías que nos pueden mostrar un camino, que nos pueden facilitar el aprendizaje. Eh, Son multifuncionales también estos docentes de hoy en día o estos maestros, porque mucho más en pandemia se trabajaron cuestiones que antes no conocíamos, a todos nos tomó de sorpresa la pandemia, hasta el día de hoy seguimos como luchando contra algunas cuestiones, ¿no? Eh, entonces, también a veces siento que hay como un rol del maestro en la escuela. Primero vamos a tocar ese tema y es eh, como el de multifactorial, al de hacer varias cosas a la vez, ¿no? Yo siempre he trabajado en escuelas con mucha vulnerabilidad y el otro día, que es algo que siempre nos pasa, ya como que uno se acostumbra un poco a eso. Y había una chica que iba a salir al recreo y no tenía dinero para el kiosco. Y entonces dijo, ay, señor, ¿podemos salir ya? Sí, sí, le dice la señora. Yo estaba ahí con ellos y dice, qué pena que no tengo nada para poder comprar en el kiosco, ¿no? Y bueno, se fue la chica y yo ya con una mano en el corazón le digo a la señorita, que, o sea, ya sé cómo es la situación, sé que uno no le puede estar dando dinero a todo el mundo, pero ¿qué hacemos, viste? Y las dos nos quedamos pensando lo mismo y es algo que todo el tiempo escuchamos y al final lo que intentamos para no darle dinero ese día a ella y que todo el mundo quisiera dinero, fue comprar un montón de cositas para dejar en el salón, tipo paquetitos de galletitas, ¿no? Y esto es un poco un rol un poco de contención, porque uno no tendría que ir a la escuela para, a ver, está buenísimo, pero para que a uno le den de comer, para que estaría re bueno que suceda en todos los hogares, lamentablemente en nuestro país no sucede, y en lo primero que tenemos que prestar atención es en esto, ¿no? En ver qué es lo que el otro necesita primero. Y a veces es eso, a veces son unas zapatillas, una campera. Hemos tenido chicos en pleno invierno en hojotas llegando a la escuela, ¿no? Entonces, estas realidades nos ponen en otro lugar como docentes. Sé que no es lo mismo la escuela pública, privada, las escuelas de élite, claramente, porque existen. Pero hablo de eso, ¿no? De un maestro como multifuncional. Y lo importante de darle al otro una herramienta para la vida, una herramienta que me sirva, ¿no? Y el otro día, o sea, la semana pasada, siempre digo el otro día, para mí son el otro día y capaz que pasó 20 días. No, pero fue la semana pasada. Estuve trabajando mucho la ESI, programa que hice aquí también, que lo pueden escuchar. Y, y fue espectacular. O sea, porque a mí justo me tocaba dar ESI en segundo ciclo, que son cuarto, quinto y sexto de la primaria. Eh, Me tocaba después del programa que di acá, entonces como que fui con otras pilas, ¿no? Que fui como eh, había renovado un poco de lectura también, porque todos los años doy ESI, y, y estuvo bueno y salieron un montón de cosas interesantísimas. Y yo digo, bueno, no por mí, pero digo, esto está bueno para la vida porque reflexionaron otras materias también, obviamente, he entrado a clases de matemática y han hecho cosas increíbles o cuestiones desde el lugar de los cuentos espectaculares y cómo se la ingenian los maestros y maestras, ¿no? Pero la verdad es que disfruté de dar educación sexual, disfruté estas semanas que pasaron
salieron reflexiones, salieron emociones, ¿no? Salieron risas también. Hubo un curso que no podía parar de reírse cuando yo hablaba de reproducción, de relaciones sexuales. No podían parar y yo en un momento ya no me podía contener también porque vieron cómo es la risa que contagia mucho. Entonces ya en un momento les digo, la verdad que no sé de por qué les causa tanto, entiendo que tengan timidez, pero es el cuerpo humano. Les digo, pero me voy a reír con ustedes porque no podía aguantar ya, ¿no? Y bueno, fue una clase muy divertida, después pudieron reflexionar y decir que sí, que les da vergüenza, que sienten que por ahí mamá o papá o quien esté en casa no nos habla de esto, me decían. Y, y bueno, así es como uno va teniendo herramientas en la vida. Yo creo que mi experiencia escolar, me he llevado varias herramientas. No me he llevado 1.000.000, pero me llevé varias herramientas para la vida, ¿no? Porque a veces uno se preguntaba, ¿y esto para qué me va a servir, profe? Y te decían que había que aprenderlo por ahí, ¿no? Y eso es como, bueno, no sé dónde lo voy a aplicar el día de mañana. ¿Qué más pienso de los maestros? Que es importante el aprendizaje significativo, ¿sí? Cuando yo eh, puedo ponerme en ese lugar y crear un poco un ambiente, una situación que acompañe a, a ese alumno o alumna desde la motivación, desde encender algo, ¿no? Que por ahí se encuentra un poco dormido, es re interesante. Entonces, siento que es difícil crear el ambiente a veces porque por ahí nos quedamos siempre en lo mismo, que hay que enseñar tal cosa desde este lugar. Eh, pero es re importante, el significativo es ese que te queda para siempre, ¿no? Y por eso el posteo hablaba de maestros que dejan huellas. También ser maestro es el servicio, el estar al servicio del otro un poco, ¿no? El, el ponerme al servicio del otro. Y como decía hoy, ver un poco lo que quiere, escuchar lo que quiere, ¿no? Y principalmente ser el ejemplo. Si yo entro todos los días de mal humor y no puedo dejar afuera mis cuestiones personales y no me cuido como persona, como siempre digo, como nadie nos mira dentro de la educación o del sistema educativo, no nos miran la cabeza, no miran nuestra salud mental y cuidarse uno, ¿no? Hay docentes que viven de licencia, no digo por cuestiones de enfermedad, pero a veces es una cuestión que por ahí se pasan de la raya y vos decís, todos nos quedamos acá, ¿no? Por ejemplo, en mi escuela, cuando un docente falta y hay semanas que faltan 3, estamos todos cubriendo todo, ¿sí? Y, y bueno, eso es por ahí un poco el ejemplo también, ¿no? De lo que yo estoy dando. Siempre decíamos con unas compañeras de una escuela que si no te gustaba la docencia te pusieras un kiosco, ¿no? Y que de última vendieras, como si fuera tan fácil ponerse un kiosco, pero vendieras, digamos, cosas de librería, ¿no? Como para estar un poquito más cercano a todo lo escolar, porque no es para cualquiera estar ahí adentro, hace falta muchísima formación y muchísima formación personal. Así que, bueno, mi experiencia por ahí con mis docentes, como les decía, es un poco esto de que hay poca gente que me ha marcado, pero ha sido muy profunda, ¿no? La primer maestra que yo podría poner en un gran corazón gigante es mi maestra de jardín, Adriana, quien hasta el día de hoy me manda mensajes por WhatsApp. Es una mujer muy joven, ella es una diosa total.
Eh, Estuvo el año pasado, yo tuve COVID, lo atravesé y ella estuvo atenta a todo, vino desde abajo, desde la ventana, me tiró algo que necesitaba, o sea, hay una cosa con ella que es muy linda y siempre tengo recuerdos de todo lo que ha pasado en ese jardín. Y yo era muy chica, ¿no? En realidad no, uno dice, bueno, ¿cómo llegaron esos recuerdos hasta ahí? Y es porque ha sido significativa, ha sido muy significativa para mí. Me ha dado lugares en eso vamos a hablar un poquito más adelante, me ha dado lugares que otras personas por ahí no me dieron, ¿no? Eh, pero no es ponerme en una cosa, sino como mirar partes que estuvieron buenas, ¿no? Yo me acuerdo que había egresado del jardín y ya estaba en la primaria y ella venía a buscarme para que yo actuara y como fuera medio, no sé, la que guiaba un poco a los chicos del jardín en algún acto, ¿no? Y capaz que yo estaba en segundo, tampoco es que tenía 20 años. Y esas cosas me las acuerdo, pero me emociona también porque siento que para mí era re importante, qué sé yo. Me acuerdo que una vez fue de hada, yo tenía como toda esa ilusión de que la princesa, que no sé qué, y, y yo toda disfrazada ahí de punta en blanco me sentía como, no sé, en el castillo. Y, y ella siempre me daba esos lugares que a mí me gustaban, que yo la pasaba bien. Eh, Después tengo recuerdos de docentes muy buenos de primaria y docentes no tan buenos, ¿no? He tenido docentes muy poco modernas con el sistema educativo, por llamarlo de una forma, que en realidad ya no estaban. Hoy lo puedo pensar, ¿no? Hoy lo puedo pensar con esta cabeza, con estos años que tengo, desde este lugar. Y digo, esas mujeres, porque todas han sido mujeres hasta sexto, he tenido todas mujeres maestras, pero esas mujeres que estaban así como, digo, no estaban para el sistema educativo. Y nadie podía ver eso, no porque alguien me haya, a ver, maltratado, pero sí había cuestiones de gritos, ¿no? Cuestiones de límites demasiado duros. Y hoy los puedo ver como, che, pero estábamos, qué sé yo, éramos muy chiquitos, muy pibitos, y siento que no era para una maestra para ese lugar. Así que también tengo docentes muy buenos de primaria y los recuerdo eh, con mucho amor, ¿sí? Después yo pasé a séptimo, era la época de séptimo, octavo y noveno, y ahí empezamos como a tener profes, y bueno, siempre recuerdo a Guille, que fue también un gran docente y personaje, si los hay, personaje, hasta ahora estuvimos hablando también hace unos días, porque estuvo atravesando el COVID y charlamos un poco de su salud, cómo se encontraba, pero tremendo personaje, él, Cristina, que era una docente de historia que hacía maravillas en el aula, que se quedaba quieto y impactado hasta el más vago, hasta el más, no sé, que no le importaba nada. Vieron que estaban esos compañeros que no les importaba nada, que por ahí iban a joder un rato, decían ellos. Y esta docente nos marcó, esa es una historia que nos marcó. Creo que algo comenté, pero es una docente que muere en el camino que estábamos atravesando, ese séptimo u octavo, y todos terminamos en el hospital llevándole una carta y dejándole a su hija, que en ese momento era la única que podía pasar, me lo acuerdo hasta el día de hoy, y sentía una gran admiración solo por ese año que habíamos compartido con Cristina. Fue una docente con todas las letras, todo el mundo la quería,
no estábamos solos en el hospital, sino que había muchos alumnos. Y son personas que dejan huellas lindas, que nos marcan, que si no, no recordamos nada, ¿no? No recordamos, no tenemos una sonrisa al recordar. Después en la secundaria la verdad es que me pasó con varios docentes, pero bueno, estaba Laura que era una docente increíble de esa época de biotecnología, si mal no recuerdo. Y bueno, la tía le decíamos, la tía era lo más, era como una especie de tía de verdad, que acobijaba como no sé, a una cantidad de gente, porque todo el mundo la quería de la misma forma, decía yo. Y, y bueno, era un ser espectacular. También tengo vínculo hasta el día de hoy. Así que bueno, eso un poco en cuanto a la experiencia con mis docentes. Y yo como docente creo que siempre trato de llevar alegría. Sí, todos tenemos nuestros días. A veces llego y por ahí estoy cansada y digo, bueno, hoy estoy un poco menos energía, ¿no? No todo es color de rosas, no todo es un cuentito de hadas, sino que hay días que con mis compañeras decimos, uy, un respiro, ¿no? Como necesitamos, a veces estamos atrás de mucho caos, ¿no? De mucha cosa como urgente que sucede a nivel social y a nivel familiar, ¿no? Que estamos como, chicas resolvieron esto, pasó tal cosa, y en el trabajo con el directivo y con la vicedirectora es el día a día, ¿no? Pero más allá de esto, de cómo uno se siente, que puede tener sus días buenos y no tan buenos, creo, y en esto pongo fe en mí, que llevo alegría y que intento eh, mirar a los chicos desde otro lugar, ¿sí? También como me gustó que me miraran a mí, ¿no? Como esto que cuento de la docente de jardín, y siempre alentándolos, siempre... yo trabajo con chicos que sostienen, son de una comunidad específica y sostienen muchísima timidez, vergüenza, son muy sumisos. Y trato de que sea un buen momento, de divertirnos, de correr las mesas, de charlar, de meter las emociones en la escuela, ¿no? Cosa que hoy está muy, por ahí se trabaja mucho más que antes o que en mi época por lo menos, se habla más, pero bueno, hay que seguir trabajando en ello. Así que siento que soy un poco así, que trato de salir de la norma y desestructurar un poco el momento y divertirnos, ¿sí? Porque de eso se trata también la escuela, de pasarla bien. No digo que con las docentes de las áreas no la pasen bien, la pasan muy bien, pero yo intento eso y también siento que tengo un rol donde no tengo un grupo a cargo, como lo es la maestra de primero, por ejemplo, entonces también me da a mí otras posibilidades, ¿sí? Por eso elegí la psicopedagogía también, porque sentía que yo quería un poco más esto que estar por ahí en un aula las 4 o las 8 horas todo el día con el mismo grupo, ¿no? A mí me gusta un poco esto de andar salteado y de meterme en este salón y pasar a otro. Así que bueno, eso es lo que siento yo como docente. Por ahí ahora les iba a pedir experiencias y ahí de costadito creo que alguien escribió algo. Eh, Cristina dice, la escuela ha sido muy distinta en cada época, la mía ha sido distinta a la de mis hijos y muy distinta a la de mis nietos. Hoy paso por un negocio y me siguen diciendo hola señor. Ah, bueno, Cristina, fuiste maestra. Y yo tener que volver a mirarlos porque de niños a adultos cambian. Eso es increíble. Mi etapa de directora en escuelas de La Plata, cerca de la cárcel de Olmos, me llamó la atención que los hijos de los presos que formaron un barrio alrededor en la cárcel querían ser policías, igual que los hijos de penitenciarios. Bueno, esto me ha pasado, Cristina. Yo trabajé acá en barrios muy vulnerables
hasta el año pasado estuve en unas escuelas y sí, yo trabajaba la orientación vocacional con ellos, ya estaban en el último año de la secundaria y pasaba esto, ¿no? Como, eh, bueno, queremos ser policías o maestros. Eran como las dos opciones que ellos tenían. Eh, es un poco lo que se vive en el barrio, lo que se ve y a lo que quieren llegar algunos, ¿no? Lo que les pasa por la cabeza respecto a todo lo que sucede ahí como barrio, que no es menor lo que pasa. No digo que con esto uno pueda como, a ver, ayudar en todo y por ser policía uno como que ya está todo asegurado, pero bueno, tienen estas ideas, ¿no? Patricia dice, qué difícil tengo hijos y cuando ellos iban al colegio, a pesar de que se retraían, nunca o casi nunca me llamaron para hablar y quizás hubieran ayudado a ver cosas que le pasaban, porque en la casa son de una forma y en el colegio de otra. Bueno, sí, a veces pasa em, que no llaman, ¿no? Pero bueno, es difícil que por ahí todas las escuelas tengan un equipo de orientación, como en el que trabajo yo, por ejemplo, o que la directora se haga cargo de ese espacio, o que la maestra, ¿no? Porque hay tantas cosas que hacer que a veces no dan los tiempos. Esa es la realidad, un poco. Bueno, ¿qué más? Dice Cristina, cuando los padres tienen trabajo, la casa está más organizada. Cuando no, los chicos van a la tarde y sin desayunar llegaban al almuerzo. Sí, un poco lo que cuento. Lucas Díaz, ay, Lucas Frías, perdón. Tengo bellos recuerdos de mis maestras de primario. Agradecido de haber aprendido con ellas. Hasta el día de hoy tengo mis carpetas con los dibujos de jardín y mis cuadernos de primer grado hasta el delantal de jardín. Ah, bueno, Lucas, te guardaste todo. Qué lindos recuerdos esos. Yo la verdad que he perdido muchos de mis cuadernos, pero muchas mudanzas. Bueno, y ahí sigue Cristina comentando que sigue visitando escuelas. Muy bien. Em, bien, y pasaste por la cárcel también, Cristina. No sé si trabajaste ahí. También de hombres, de mujeres, como narradora, contadora de historias. Miro la escuela desde otro lugar, cómo aprender a ponerse en otros zapatos. Uno llega a enseñar, pero en el aula nada es como nos enseñaron y uno aprende y se hace haciendo. Los pibes nos enseñan mucho. Qué bueno eso, Cristina, porque el otro día hablaba con una chica que me hizo una entrevista para la carrera de psicopedagogía y que necesitaba para un trabajo, ¿no? Entonces me decía un poco esto, no sé, había una pregunta como, ¿qué le recomendarías a alguien que está por recibirse? Y un poco hablaba de esto, Cristina, como eh, pensar que uno tiene un título universitario y eso es habilitante, sí, pero que después el camino se lo va haciendo uno con las capacitaciones, con los trabajos. eh, con todo lo que va atravesando, ¿sí? Con lo que atraviesa como persona, porque creo que yo hoy, por ejemplo, por la persona que soy o por lo que siento en mi vida, quizás hay lugares a los que no volvería a trabajar, ¿sí? Como hay lugares a los que me encantaría ir a trabajar, pero todavía no sucedió, entonces también siento que por ahí es un proceso personal llegar hasta ahí. ¿Sí? Siempre uno tiene como esas cuestiones de ir por más, ¿no? Eh, siempre me acuerdo admirando este momento de estar en buenas compañías, de laburar con Dani, con Gaby, y hoy que estoy acá estoy como maravillada por toda esta experiencia, pero está bueno tener más sueños, ¿no? Y decir, bueno, ahora quiero seguir acá, pero tengo ganas no sé, de trabajar en tal lugar, haciendo X cosa. Y, y todo es posible, como que uno también puede mediar y decir estoy allá, pero estoy acá. Así que bueno, es re importante hacer el camino, digo, ¿no?
Y digo también que maestro por ahí puede ser un padre, puede ser una madre, un tío, una amiga, tu psicólogo, ¿no? Esto que hablábamos un poco de Dani, eh, Dani como el maestro. Y hay mucha gente que tiene esas, que sale un poco de lo que es la escuela y decimos, este para mí es un maestro, ¿no? O es una maestra de mi vida. Ha estado en momentos muy particulares de mi vida, a veces hay momentos muy dolorosos y que quien te acompaña ahí y está ahí al lado para vos a veces es una maestra, no un maestro. Y para mí los maestros son la base de la vida, para lo que cada uno elige, ¿no? Porque me pregunto un poco también, digo la base como para el que va a laburar en una verdulería, el que quiere ser médico, el que le gusta la carpintería, el que tiene una casa de flores, una florería. Digo, para todos la escuela es la base para las matemáticas, para la lectoescritura, es la base para la comprensión, para el vínculo, para la socialización, ¿sí? Es un momento increíble. El otro día hablaba con una amiga que me decía, ¿sabés algo de la presencialidad completa? Porque no doy más con toda esta situación, ¿no? Y siento que mi hijo no da más con no poder ver a sus compañeros. Entonces, siento que para esto también es importante, digamos, los maestros y las escuelas, ¿sí? Pero las escuelas no estarían sin estos maestros. Y, y también me pregunto, ¿se valora bien en Argentina el rol? Bueno, Cristina sabrá decirme también lo lo que es el sistema educativo y lo que no se valora. Em, ¿Se valora el rol de verdad en nuestro país? Y acá les voy a dejar para hacer otra breve pausa y ya seguimos hasta el final del programa. Una canción de Mercedes Sosa que es un poco revolucionaria y que habla de la lucha de los maestros, ¿sí? A ver si la conocen, qué opinan un poco. Bueno, me encanta Mercedes Sosa, así que vamos a escucharla, Gerardo. De tu pelo soy, hija de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá duende garnica. Iba fue cinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario. Maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado.
rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Bueno, un temazo de la Negra Sosa, de Mercedes Sosa. Me gusta mucho este tema. Yo siento que hablo un poco de la lucha, ¿no? Y esto que cuenta también sobre la lucha del docente por obtener lo que le corresponde. Hasta el día de hoy, los salarios son mal pagos. Yo creo que uno está en la escuela por amor, por vocación, ¿sí? Pero no por el salario que corresponde, porque esa es una lucha que sigue y sigue y sigue. No somos nosotros, sino que son los médicos, son los policías, son un montón de personas. Pero bueno, yo hablo desde mi lugar y creo que seguimos igual, ¿no? Las condiciones edilicias un poco. Ahí leía que Cristina se había ido de la oyente aquí que comenta, de una escuela privada, porque claro, ahí uno tiene un dueño y en la escuela pública es donde aprendió, ¿no? Y yo siento un poco lo mismo y en esto coincido que aprendí la vida también, ¿no? En la escuela pública. Yo toda la vida fui a la escuela pública y toda la vida hasta ahora trabajé en escuela pública. Hace 10 años que trabajo. Y bueno, siento que hay cuestiones que siempre las nombro, ¿no? Como estas cuestiones edilicias que se ven que no mejoran. También lo que decía hoy, las multitareas ante un rol y el agotamiento por ahí que esto produce, porque una cosa es contener, una cosa es acobijar un poco al otro, pero cuando esto ya traspasa los límites y tenés que estar cubriendo acá, cubriendo allá, cubriendo tu curso, ¿no? A veces agota mucho al docente. Y la no mirada de la salud mental también, que es lo que hablaba hoy. Estas son mis reflexiones ante la lucha docente, ¿no? No sé si otros luchan como mi mirada, pero yo sí lucho por eso, lucho por la justicia de que haya buenos docentes, ¿no? Eso es lo que siento. Así que bueno, por eso es que repito la importancia de formarse uno y de cuidarse uno como persona. Y pasamos por ahí a hoy la escuela, ¿no? Lo que la educación tiene y es que necesitamos por ahí traspasar barreras como maestros, ¿no? Necesitamos traspasar la barrera del Google, digo yo, porque hoy es importante la capacidad de creatividad y de asombrar al otro que todo lo encuentra en Google, ¿no? Todos nosotros hoy tenemos acceso, o la mayoría tenemos acceso a un celular, a tener internet, a una computadora, en su mayoría, ¿no? Entonces necesitamos como esto, ¿no? La capacidad de traspasar esa barrera y esa cosa que por ahí en mi época nomás no existía tanta tecnología y hoy en día es como ya nos pasamos de tecnología, ¿no? Hay que saber utilizarla, hay que tenerla como una buena herramienta, ¿no? Y los niños también pienso que tienen por ahí mucha emoción. ¿No ven que por ahí
les pasa que van a lo de, no sé, ven a un sobrino o sus hijos o un nieto, ¿no? Y que los niños tienen como esa cosa y esa emoción de, de contar lo que hicieron en la escuela, algunos, otros no. Y los adolescentes por ahí no tanto, como que ahí se quedan un poco en su mundo, ¿no? Y no se emocionan tanto por expresar esto. Y también después eso se retoma cuando uno va a estudiar algo, ¿no? No todo es la universidad en la vida, digo yo. Estudiar es un oficio, estudiar es un curso. Y ahí como que retomamos un poco esto eh, del deseo y la emoción por el estudio, ¿no? Y yo digo que es importante que siempre suceda esto y que podamos captar también al adolescente que por ahí está en otra etapa o está con muchísimos cambios, eh, asombrar a todas las edades. Eso es lo más importante de la educación. Y porque el docente debe impactar, debe esto, ¿no? De entrar como sorprendiendo al otro. Como por ejemplo el otro día hablaba con una mamá, como llegar disfrazada de payaso, que me ha pasado para poder sorprender a otros y para sacarlos de ese lugar que por ahí me vieran con un guardapolvo, ¿no? De trabajar, no sé, las fracciones con una torta de verdad y después esa torta compartirla. El otro día veía a la profe de folclore eh, trabajando ritmo con una canción de Elegante, no sé si lo conocen, alguien que hace como una, no sé si es trap, cumbia, y que de hecho sacó un abecedario, bueno, lo pueden googlear, y, y bueno, y que a los jóvenes les gusta mucho. Entonces estaban trabajando en la clase ritmo y yo me acerqué como diciendo, wow, o sea, eh, mientras la letra tampoco sea como algo que es espantoso, ¿no? Está buenísimo trabajar desde el lugar de la motivación de los chicos. Y por ahí también esas letras que son un poco espantosas, trabajar y que a ellos les gusta, ¿no? Mi época eran, no sé, los guachiturros, que se escuchaba, me acuerdo. Y digo, bueno, tomar una letra de esta gente que hizo esa letra, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿qué te parece esto? O sea, ¿te parece que está bueno esto que se dice sobre una mujer o sobre no sé quién, sobre Pepito? Eh, Siempre va a haber maneras de poder trabajar desde la motivación de ellos, ¿no? Y, ¿Y qué más? También ver que en la educación, ¿quiénes son los estudiantes? ¿Cómo acceden a la educación? ¿Sí? ¿Qué posibilidades tienen? Yo no puedo venir a decir que todos trabajemos con mirando un video cuando en casa no hay wifi, ¿no? Y mis escuelas, la mayoría de donde trabajo, es esto que cuento, son escuelas en rurales algunas, ¿sí? Y con estados de vulnerabilidad muy grandes a veces, ¿sí? Donde hay para comer y hay que agradecer eso, ¿no? Eh, Ver qué necesitan y qué información necesitan, ¿no? Y a partir de esto armar como, no sé si sería clasificación de alumnos, porque no es la palabra, sino decir, bueno, acá este sector necesita tal cosa, este sector necesita tal otra. Y a veces es niño o niña por niña, ¿no? O sea, como que cada ser es único, entonces también hay clases que tienen un poco de todo, ¿sí? Y también pensar que estos alumnos, alumnas, tienen distintos estilos de aprendizaje, ¿no? Ya sea visual, auditivo, eh, y creo que hay que atender a eso, ¿no? Sé que son muchas cosas, pero esto se va como haciendo más automático a medida que uno eh, va experimentando, ¿no? Y lo importante que decíamos hoy de inspirar, de dejar una huella, de dejar un mensaje, que busquen, que indaguen, que duden,
que se queden pensando y que vayan a su casa y lo puedan contar. Esto va a ser lo más importante, ¿no? Que consulten distintas fuentes. Eso creo yo. Creo que uno no tiene que impartir lo que leyó y su ideología, sino que darle al otro el espacio de la duda, darle al otro el espacio del pensamiento y de la reflexión, y darle al otro el aprendizaje de una forma que también a vos te divierta y te guste, ¿no? Porque por ahí uno lee y dice, bueno, hoy me tocan las fracciones, ¿no? Desde este lugar, o la multiplicación, y bueno, ¿y qué voy a hacer? Lo mismo de siempre, ¿no? Hacer una fotocopia. Y por ahí eso a mí me aburre un poco. Entonces, lo importante de divertirse uno también con lo que está dando, de pasarla bien, creo que es algo que por ahí con todo lo que requiere el rol docente se agota, y más cuando uno por ahí está en sala de jardín, digo, ¿no? Nivel inicial, o tiene un grupo a cargo, pero no perder esto, no perder esa parte. Y, y tener la teoría, pero también tener, creo yo, la metodología de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Hay muchos docentes que no adquirieron esa metodología, que por ahí se quedaron en metodologías antiguas también, ¿no? Y como que les cuesta traspasar esa barrera de decir, vamos por más o por algo mejor. Porque también yo siempre me acuerdo de un adolescente que yo estaba como ahí supervisando una clase de un docente de secundaria, y entró este profe y dijo, un alumno que tenía un pensamiento muy, muy brillante, y dijo, profe, hoy viene a enseñar y a reflexionar, o viene a pasar un PowerPoint, ¿no? Y yo no dije nada, obviamente, cada uno tiene su pensamiento, y creo que había que reflexionar con el alumno, ¿no? El docente le respondió de muy buena forma, y de hecho lo hizo participar de algo, de un pequeño como juego que hizo ahí, y medio improvisado, pero que salió súper bueno y que él quiso participar, ¿no? Eh, Así que bueno, todas estas cosas siento de la educación hoy, ¿no? Y como decía hoy, eh, tomar a la tecnología, que es una gran herramienta, pero tener cuidado con ella, ¿sí? Hay como una sobreinformación de un montón de cuestiones. Y hoy creo que hace un tiempito tenemos ya un aporte importante de lo que son las neurociencias en la educación, ¿no? Una cosa es el neuroaprendizaje, otra es la neuroeducación, otra es la neurociencia, y otro es el aprendizaje. Y pienso que por ahí lo que es el neuroaprendizaje nos viene a dar, digamos, es una disciplina que nos viene a dar cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, uno ya empieza desde ese lugar y dice, bueno, a ver, ¿cómo es este proceso? ¿Qué es lo que pasa? Y cuando uno entiende eso, puede ver desde otro lugar el método de enseñanza, por lo menos, ¿sí? Es como cuando uno entiende, que el otro día hablaba con una mamá, es como cuando uno entiende la crianza respetuosa y consciente en la que trabajo, en la que eh, llevo la bandera, ¿no? Porque creo que uno festeja esto de que hoy sea un modelo bastante novedoso, pero en realidad tiene que ser un modelo que se haya utilizado toda la vida, y no fue así. Pero bueno, vamos de aquí en adelante y apostemos a esto, y que cuando uno cambia, todo cambia a su alrededor, ¿no? Entonces, esto hablaba con la mamá, ¿no? De poder empezar a ver cómo funciona esto, así esta crianza empieza a modificarse, ¿sí? Y no solo se modifica la crianza, sino que se modifica un poco todo lo que sucede en el hogar, ¿sí?
Y acá sucede lo mismo con el neuroaprendizaje, la neuroeducación, que lo que trae son estos conocimientos de, de la neurociencia para mejorar la educación, ¿no? Y la neurociencia abarca todo lo que es el neuroaprendizaje, comprender procesos de aprendizaje en toda la escala evolutiva, ¿sí? En el desarrollo evolutivo de una persona, y trae muchas bases biológicas también, del lado de la motivación, la atención, la memoria y la parte de los procesos de autorregulación que tiene que ver con las funciones ejecutivas, ¿sí? Esto parece un chino, pero no lo es. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Cómo se aprende, traer todas estas funciones ejecutivas, cosas que por ahí ya se trabajaban, sí, pero hoy como que se apunta un poco más o se pone un poco más el foco. Y el aprendizaje principalmente lo que nos permite es adquirir habilidades para la vida, esto que hablábamos al principio, y siempre estamos en contacto con el aprendizaje. Yo a veces entro a las aulas cuando por ahí llego a una escuela nueva y digo, ¿no? Bueno, saben qué es la psicopedagogía y por ahí me dicen, como los psicólogos, dicen los niños, ¿no? Y, y les digo, ¿saben lo que es el aprendizaje? Y algunos sí, bueno, aprender las matemáticas. Y yo siempre les digo lo mismo, es aprender a atarme los cordones, es aprender las matemáticas, es aprender la receta de mi abuela. eh, es un montón de cosas el aprendizaje. Eso es lo que siento. Para mí el aprendizaje forma parte de la vida de todos, ¿no? Pero eh, mi carrera lleva una bandera de aprendizaje que va a ser para siempre, que siempre voy a estar ahí, yo aprendiendo o tratando de enseñar o acompañar a otros. Así que bueno, en este programa que va volando hoy, a ver algún comentario más. Eh, Dice Chechu Lugones, bueno, hola Chechu, admiro esos maestros rurales que le ponen el corazón ante su profesión. Muy bien, Chechu. Eh, bueno, ahí Lucas pone una parte de la chacarera que escuchamos de Mercedes Sosa. ¿Cuántos maestros vimos este último tiempo recorriendo caminos vecinales de la alta montaña entre el calor, la tierra, la lluvia, llevando su vocación a para educar a sus alumnos? Es increíble, es increíble. Yo no he vivido tal experiencia así de trasladarme, pero sé de estas, bueno, de hecho el video de Mercedes Sosa muestra un poco eso, ¿no? Esta gente que se traslada en una, no sé, en una pequeña lancha o algo por el estilo, ¿no? Para ir o que camina y camina para llegar a escuelas o van a caballo, ¿no? Porque son lugares donde uno no puede acceder con un vehículo. Eh, Bien, y Cristina, bueno, sigue comentando esto de la escuela, que no nos enseñan a dar de comer, a llegar a la escuela, siendo directora al amanecer porque las cañerías se congelaban y no se podía, sí, servir el desayuno hasta media mañana. Es tal cual. Hay cuestiones que nadie nos enseñó en la vida y que nos tuvimos que hacer cargo, de alguna forma. Bueno, y con esto tengo ahí algunas cositas más para comentarles. Y una de ellas es una historia de un tal Benjamin, si podríamos llamarlo así, nosotros diríamos Benjamín. Pero bueno, es una historia de alguien que no era de este país, entonces por eso es Benjamín. Benjamín yo le voy a decir Benjamín, era un chico eh, de un lugar muy vulnerable. Esta es una historia de un chico de un lugar muy vulnerable, que es real la historia, ¿sí? Ya les diré de quién es. Y ¿qué pasaba? Su padre se fue, se quedó solo con su madre y, y la madre empezó a trabajar varias horas
llevar adelante a su familia, ¿sí? Entonces, lo que sucedió es que por ahí, en ese momento, ellos eran afroamericanos y había muchísimo racismo y muchísima discriminación ante Benjamín en la escuela principalmente, ¿no? Y Benjamín empezó a tener un temperamento un poco violento y ser como el peor de la clase, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasó? Un día la madre decidió, bueno, no ver más televisión, no ver más cosas violentas, porque ella creía que por ahí también podía ser que venía desde ese lugar. No sé si contemplaba la idea de las emociones de Benjamín en ese momento, y le dijo, de ahora en más, solamente vamos a leer libros, ¿sí? No va a haber más televisión, no va a haber más películas de guerra. Eh, y ahí fue donde Benjamín se enamoró de los libros, ¿no? Tuvo como un amor a primera vista, le gustó muchísimo todo esto que le pasaba con los libros. Y un día un profesor en su escuela, lo tomaban como dije, el peor de la clase, ¿no? Lo trataban mal, lo discriminaban. Un día un profesor entró con una piedra en la mano y les preguntó, ¿no? ¿Alguien sabe qué piedra es esta? Y, y bueno, él era un profesor de ciencias, creo, y Benjamín levantó su mano, ¿no? Y, y entonces todos creían que cómo Benjamín iba a levantar la mano si en realidad era el peor de la clase, ¿no? Y el profesor le da su confianza. El profesor también, o sea, había muchos profesores que no podían mirar este lado y por ahí le hubieran dicho lo mismo, ¿no? Vos que, ¿para qué la levantás la mano? ¿Qué sabes vos? ¿No? Estas contestaciones no son ajenas a la educación. Como cuento lo bueno, cuento lo malo también, ¿no? Y este profesor en realidad le dio su confianza y le preguntó a Benjamín, ¿vos sabés lo que es? Entonces, le respondió y le dijo el nombre de la piedra, ¿sí? Que era una obsidiana, así se llamaba la piedra. Y, y, mm, y le dio otras características, ¿no? Como características específicas de la piedra. Y ahí el profesor le respondió que esa era la respuesta correcta. Se quedó muy sorprendido. Esa es la verdad. Y Benjamín ahí recuperó la confianza en sí mismo, eh, de creer en que podía, ¿no? Se convirtió, fue el mejor de la clase, finalizó con las mejores calificaciones, ¿no? Luego se convirtió en licenciado en psicología y no solo eso, sino que luego en médico, y no solo eso también, sino que fue uno de los mejores neurocirujanos infantiles de la historia, ¿no? Es el doctor Ben Carson, lo pueden googlear, pueden googlear la historia también. Y acá digo, él llegó a un lugar como neurocirujano donde separó a dos gemelos, ¿sí? Siameses, eh, unidos, digamos, a nivel cráneoencefálico, ¿sí? Que era una operación muy riesgosa, donde todas las cirugías en realidad no habían salido bien, no, la mayoría de esos bebés habían fallecido, en realidad todos, porque ninguna salió bien, y hasta que él en 1987 saca adelante a estos gemelos
con un método nuevo, ¿sí? Algo que hasta ahora no se había utilizado. Y lo que quiero decir con esta historia es que en todo ser humano hay un potencial. Eh, pero lo importante es dar el espacio de oportunidad para que el otro pueda mostrar lo que tiene, ¿sí? Pero que no todos pueden mostrar sin ese espacio de oportunidad. ¿Se entiende lo que digo? Es importante que el otro nos mire un poquito para dar el paso, porque a veces cuando somos niños también hay cosas que están en desarrollo y que por ahí nos cuestan un poco, ¿no? Entonces, qué importante dar este espacio y esta mirada para que el otro pueda dar ese paso y pueda sentirse en ese lugar, ¿no? Así que esta es la historia, como dije, de Ben Carson, que es un doctor reconocido. Y esto siento yo un poco siento con lo que contaba, ¿no? De estas huellas y de este tema que continúa un poco hasta el final de maestros que dejan huellas, ¿no? Eh, Así que, bueno, esa era la historia de hoy que quería compartirles. Y también tengo acá como una especie de carta a los maestros, ¿sí? Eh, Carta a los maestros que dice un poco así. Ser maestros es motivación que mueve a la acción, ayudar al otro en todo sentido, acompañar y estar al lado de quien se encuentra en crecimiento. Es vocación y es un estilo de vida. Es una profesión muy especial. Mirar y escuchar lo que el otro necesita. Cada palabra, gesto, pregunta y respuesta puede cambiar la vida de tus alumnos o alumnas para siempre. Puede inspirarlos a ser mejor. Lo que el docente hace, dice y deja en las aulas será importante para el futuro de nuestra sociedad. Soñar en grande y dar aprendizaje desde la creatividad. En todo ser humano hay potencial y grandeza. Y lo importante es que eso se despliegue y florezca. Crear espacios de oportunidad. El otro no es un cubo vacío que hay que llenar, sino fuegos que encender. Esta frase me encantó. Escribí esta pequeña parte para reconocer el valor de los maestros eh, y poder también acompañarlos, ¿no? Porque muchas veces siento que también hay una guerra bueno, la maestra no hace nada, la maestra está en la casa, la maestra se la pasó, o el maestro, toda la pandemia relajado. Y la verdad que es tremenda la labor, pero no porque yo trabaje en escuelas, hay muchas labores que son increíbles, y, pero yo veo todos los días, hace 10 años, todo lo que pasa, todo lo bueno, todo lo malo, eh, todo lo que se puede crear dentro de, de la escuela y todo lo que no, ¿sí? ¿Cuántas veces nos dijeron que no y, y volvimos un paso atrás, ¿no? No solo en la escuela, sino que en nuestras familias también. Entonces, un maestro es en la escuela, las escuelas creo que no serían nada sin los maestros, pero maestros y maestras son en casa, es lo que vos podés hacer como vecino, como tía, como tío, como padrino, madrina. Es muy importante, ¿no? Es muy importante. Si vos tenés ganas de ponerte en ese lugar, ¿sí? Siento que no es un rol para cualquiera, que hay gente que dice, yo soy así, a mí mucho no me importa esto, y cada uno hay que respetar ese lugar también, pero siento que es una labor enorme la que se hace día a día y es para reconocer ese espacio, ¿sí? Así que
Bueno, esto es un poco de todo lo que quería hablar hoy. Eh, Ahí siguen algunos comentarios. Sigue ahí la gente despierta. Bueno, veo que hay varios conectados todavía. Bueno, díganme de dónde me están escuchando. Eso me gustaría. ¿Qué les pareció el programa? ¿Qué, qué les ha dejado o alguna anécdota si tienen para contar de algún docente que recuerden? Alguno, por ahí si alguno quiere escribir algo, me interesa mucho leer esas historias, la verdad que sí. Porque creo que siempre algún docente nos ha marcado, ¿sí? Algunos seguramente. Y la escuela es algo que sigue como a través del tiempo y como algo que se dice en lo social, ¿no? ¿Terminaste la escuela? ¿No terminaste la escuela? ¿No? Como el otro día hablaba con un amigo que tiene mi edad y está finalizando los estudios y bueno, él siente eso, ¿no? Como eh, algo que no pudo finalizar y que cada vez que va a realizar algo, que va a hacer un curso de sus trabajos, por ahí vuelve a la luz el tema del título del secundario, ¿no? De la finalización de los estudios secundarios. Entonces él me decía esto un poco, que a veces, bueno, es un trámite. Hoy en día lo que yo le decía es que hay muchas posibilidades para finalizar los estudios y que no se quedara atrás. Eh, pero bueno, no es solo la edad adulta, sino que vamos a muchas casas donde los jóvenes no quieren terminar la escuela secundaria y uno tiene como que estar atrás de ellos para que, bueno, vuelvan, ¿no? Y te dicen, sí, sí, profe, ya voy a ir, y vos ves que no retoman, que hay mucho adolescente trabajando también, por lo menos en la comunidad que yo estoy ahora, eh, o en las últimas comunidades, la verdad es que la mayoría en secundaria trabajaban. El otro día me sorprendí porque niños de 10 años entré a quinto y también trabajaban, ¿no? Tema muy importante que es supervisado y que en realidad eh, uno hace un seguimiento y uno da aviso a quien tiene que avisar, pero después hay cuestiones que se nos queman los papeles, decimos con mis compañeras, ¿no? Que si a veces hay familias donde, ahí digo que el sistema con la realidad no coinciden mucho, porque si hay familias que están pasando hambre y en realidad que ese joven vaya a trabajar es el único sustento económico, quiere decir que es lo que tienen y no queda otra en ese momento, ¿sí? Porque quizás la madre está eh, sola o está con un, no sé, con un niño muy pequeño que no puede todavía ir al jardín y tampoco puede salir a trabajar. Entonces hay realidades que hay que analizar muy bien y ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Obviamente que el trabajo infantil hay que desterrarlo, pero hay situaciones que se queman los papeles y que no hay posibilidades de que puedan salir de ese lugar. Uno da aviso, uno pide ayuda también a ver, desde mi lugar como psicopedagoga, yo tengo ciertos, eh, ciertas instituciones a las que pedir ayuda, ¿no? Con las que trabajo y con las que trabajo con niñez, trabajo con centros de protección de los derechos del niño, pero bueno, a veces queda todo un poco en la nada, ¿no? Y también con los años entendí que uno no puede querer controlarlo todo o estar encima de todo, ¿no? Hay situaciones de muchísima vulnerabilidad donde, no sé, siempre decimos con nuestras compañeras que les queremos como que nos sale querer salvar la vida de esos niños, niñas, adolescentes, y uno no puede seguir avanzando, ¿no? Tenemos un límite como personas. Así que bueno, esta es mi carta a los maestros. Eh,
también les quiero hablar de otra fecha para mí importante que entra dentro de septiembre, que es el 17 de septiembre, es el Día del Psicopedagogo, es mi día, así que bueno, espero sus saludos en mis redes. Eh, ya que estamos, me pueden seguir en las redes, que soy @lic.antopadovani, ese es mi Instagram, síganme, recomienden mi Instagram, manden link, por ahí entran a mi perfil y pueden enviarme un WhatsApp para poder tener una consulta conmigo. Ya que estamos, les pasé todo, pero como siempre digo, tengo poco espacio porque trabajo en escuelas y tengo todos los pacientes que tengo hasta el día de hoy, pero trabajo crianza, ¿sí? Practico este modelo de crianza respetuosa, como decía, trabajo desde la orientación vocacional, eh, con niños, adolescentes, adultos, trabajo en las rehabilitaciones cognitivas con adultos y adultos mayores y con adolescentes también, ¿sí? Me tocó con una adolescente trabajar todo lo que es el manejo de dinero este último tiempo, con una joven que ya finalizó los estudios secundarios, pero que había ahí ciertas dificultades y retomamos un poco todo lo que había sucedido en la secundaria. Eh, Vamos sobre la marcha, viendo qué es lo que sucede, si no derivo también, ¿sí? Las derivaciones siempre son bienvenidas. Si hay algo a lo que yo no me dedico, hago la derivación, pero lo importante es por ahí tener una consulta, y siempre les digo, no solo conmigo, ¿no? Sino tener esa consulta, sacarme dudas y poder eh, tener otra mirada también, ¿no? Eh, a veces los que estamos de afuera, los terapeutas, podemos tener una mirada como un poco más clara de lo que está sucediendo a nivel familiar, ¿sí? Pero lo que siempre repito es, no se queden con la duda de qué podría haber pasado. eh, la puerta. ¿Qué podría haber pasado si consultaba? ¿Sí? Que por ahí una duda que tengo sobre mi hijo, mi hija, algo que me está pasando a mí, me está pasando a nivel familiar. Yo trabajo muchísimo en las emociones con niños muy chiquitos, eh, hasta los adultos, ¿no? Entonces, siempre será importante prevenir, ¿no? Que curar, dice el dicho. Yo diría que, bueno, tratar o acompañar. Eh, siempre va a ser mejor esa parte. Así que, bueno, dicho esto, ¿qué más? Trabajo mucho las habilidades sociales y todo lo que es las emociones, como dije, principalmente con los adolescentes, ¿sí? Hay cuestiones que también por ahí alguien me hace una consulta y en realidad el otro día hablaba, no, el otro día no, hace un mes y algo me escribió una chica por orientación vocacional, pero en realidad ella ya estaba estudiando psicología y quería ver en qué rama se iba a meter, ¿no? Y la verdad que la piba lo tenía re claro, era un tema más de inseguridad de ella, de lo que yo por ahí le podía brindar. Y fueron una, dos sesiones, una con su madre, otra con ella. Y le dije, mirá, hasta acá llegamos, lee este libro, fíjate acá, vos tenés esto muy claro y seguí tu camino que va súper bien. Y ella también pensaba eso, pero por ahí necesitaba que el otro se lo dijera, ¿no? Así que bueno, ese es un poco mi trabajo y algunas cosas más. Obviamente que cada niño, por ejemplo, es un ser único que necesita como una atención específica donde voy a eh, crear objetivos respecto a mi evaluación y en algunos trabajaré más la lectoescritura, en otros las habilidades sociales, en otros las funciones ejecutivas, ¿sí? Cada uno es un ser único. Eh, bueno, y como les decía, entonces
el 17 de septiembre vamos a estar festejando nuestro Día del Psicopedagogo. Por segundo año va a haber un encuentro virtual de psicopedagogía. Por esto también me pueden consultar. Lo hace una colega al encuentro. Pero si saben de personas que estudian la carrera o que están pensando en estudiar o que ya están finalizando los estudios de la carrera de psicopedagogía, pueden participar de este encuentro. Creo que también psicólogos y personas que estén relacionadas con la educación, ¿sí? Pero bueno, consúltenme, yo ya estoy anotadísima para ese encuentro. El año pasado lo escuché, no participé en vivo, lo escuché porque una colega me avisó de este primer encuentro y este año ya voy a participar en vivo. Tenemos fecha el 18 de septiembre, ¿sí? Ese es el día del encuentro. Va a ser un encuentro online, virtual, así que si saben de alguien que quiera participar, se meten a mi Instagram, les dicen de mi Instagram y yo les paso la info de la colega y todo para que puedan entrar. Tiene un precio totalmente accesible, ¿sí? Que es como un bono, digamos, más que nada, de 400 pesos. Así que todo el mundo creo que puede acceder, ¿sí? Eso por un lado les quería comentar que me parece súper rico e importante y que la psicopedagogía está teniendo un lugar que, que es muy, muy lindo y que nos están poniendo en un lugar que es muy importante, ¿no? Pero a ver, no porque seamos los reyes de nada o las reinas de nada, sino porque es necesaria la psicopedagogía, es necesaria para la educación y hoy estamos tomando el lugar que nos corresponde, creo yo, ¿no? Ya he hablado en otros programas, pero los psicopedagogos no tenemos un solo rol, sino que podemos trabajar en 1.000.000 de lugares y tenemos mucho campo laboral. Entonces, eso nos hace que un día estemos en escuela, otro en consultorio, otros, qué sé yo, realizando un proyecto para trabajar en la cárcel, trabajar en una empresa, trabajar eh, en todas las edades, ¿sí? Realizando distintas acciones. Entonces creo que eso es lo rico de nuestra profesión y bueno, es muy importante. Y creo que esta fusión es una carrera que en realidad surge allá por los primeros inicios, surgen en 1908, no en nuestro país, y después en nuestro país surge en 1950 y nace allá en la Universidad del Salvador. Y esta fusión entre la psicología y la psicopedagogía hace que podamos dar, como decía, lugar a trabajar en un montón de campos, de enseñar, de aprender, ¿sí? Porque uno aprende en la práctica, de escuchar, de acompañar, de poder trabajar con el otro y sus dificultades, y también con el otro y sus habilidades, ¿sí? Ser parte de un proceso, de un proceso. Hoy hablé con una paciente que le di el alta hace 1 mes y medio más o menos y de vez en cuando les tiro un mensajito a ver cómo están. Eh, y me dijo, no, nunca me sentí tan bien y no creí eh, que iba a pasar por un proceso tan lindo, me puso, ¿no? Vino por la orientación vocacional, ella salió en un programa de orientación aquí conmigo y siempre remarca eso. Yo venía por el test vocacional y terminé descubriendo mi vida desde otro lugar, ¿no? Porque hicimos un trabajo muy profundo. No piensen que uno llega a la psicopedagogía a ver números y letras, sino que eh, yo trabajo también muchísimo todo lo que es la educación sexual, la sexualidad, y me meto un poco en ese lugar que siento que es una base para la vida también, ¿no?
Así que bueno, ser parte del proceso es algo hermoso, es algo de acompañar al otro y tantas cosas más, ¿no? Así que doy gracias por esto, por elegir esta carrera, como digo siempre, y vivir de lo que me gusta. Tuve momentos de crisis, siempre está bueno contar, saben que a mí me gusta contar el lado A y B, y tuve momentos de crisis y creo que eso tiene que ver también, a ver, te puede no gustar una carrera e intentar dedicarte a otra cosa y hacer algo que sí te guste, pero también siento que tiene que ver con cómo uno va pasando por distintas emociones en su vida, ¿no? Y cómo uno se siente. Y creo que como uno se siente es y atraviesa lo que le sucede desde ese lugar. Así que, bueno, hoy ya me voy despidiendo, son las 2 menos 10, estamos ahí, siguen ahí comentando, ahí apareció Leticia que dice, me jubilé como maestra, era mi vocación hermosa, uno es feliz haciendo lo que más le gusta. Qué lindo, Leticia. Hermoso programa, pone Alan. Y bueno, chicas, las que están acá, les deseo a todos los docentes, oyentes y a todos un feliz día del maestro, ¿sí? Y bueno, que la pasen muy bien en este día. Ya hemos escuchado parte A y B de por qué se conmemora, de qué pasa con Sarmiento. Pero bueno, festejen este día que muchos lo tienen bien merecido. Así que me despido con una frase de Einstein que dijo, el arte más importante de un maestro es saber despertar en sus alumnos la alegría de conocer y crear. Les mando un gran abrazo a todos. Gracias por estar ahí del otro lado, por escucharme. Bueno, buenas noches y los dejo con un temazo del León Gieco. Chau, chau. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros, no tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza. Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos, era de hadas, era de brujos, migas de pan, camino largo, se las comió un día encantado, renacerán sueños más lindos. Entre amor
cartas a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo. Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte. Acumulé más palabras, noche oscura que aclara, chispa de luz en mi vergüenza. Vos me enseñás nombres y letras con tu llave.